Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero me van a permitir un minuto para que pueda compartir en redes como debe de ser, porque yo no soy como mi querido amigo Tomás, que es durísimo para darle a las teclas. Si me permiten, compartimos, compartimos. A ver, permíteme. Y vamos. Un segundo, por favor. Ahí está. Perfecto. Ahora sí estamos de regreso. Pues como les decía, buenas tardes a todos. Aquí estamos con una jalapeña de doble cepa, con una jalapeña de dos familias muy conocidas del pan, una de familia del pan, pero no del pan que todo el mundo cree, ¿verdad? No, del pan de Dauzón. Del pan de Dauzón, así es, familias entrañables, jalapeñas entrañables, y con todo gusto aquí, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón. Es un gusto tenerte aquí, un verdadero gusto, ¿eh? Y vamos a charlar, ¿sí? Vamos a platicar antes que nada con todo el foro, como te lo explicaba, hablemos de Jalapa. Vamos a tratar de hablar un poco de Jalapa, de circunscribir el tema sobre Jalapa. Pero antes que nada, Dulce María, ¿qué te hace? ¿Qué estás haciendo? ¿Eres diputada? ¿Te quieres reelegir? ¿Vas por el Partido Movimiento Ciudadano? ¿Qué hiciste durante tu gestión y qué piensas hacer? ¿Cómo le estás pidiendo el voto a los jalapeños? Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Gracias, arquitecto Jorge y Tomás, por la invitación. Un saludo a todo el auditorio, por supuesto. Gracias por acompañarnos, por escucharme. Yo siempre felicito y reconozco cuando los ciudadanos se acercan a escuchar las propuestas de sus candidatos, cuando se interesan en conocerlos, en cuestionar, así como me preguntas ahorita, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? Porque creo que esa es una responsabilidad que tenemos como ciudadanas y como ciudadanos. Y bueno, pues me presento, soy Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del pan de Dauzón, como bien dice Jorge. Soy actualmente diputada federal. Yo entré en 2018 por la vía plurinominal. Ahorita estoy buscando la legislatura en la que yo entré, que es la 64ª legislatura, la legislatura de la paridad, además. Es la primera legislatura en la que se puede buscar la reelección, como ustedes saben, y pues una servidora la está buscando ahora por la mayoría relativa, perdón, por los votos. Así es, a buscar el voto, vaya. Sí, y pues mira, durante mi gestión tengo trabajo legislativo, así como atención ciudadana, porque los legisladores, pues tenemos, además de las facultades de legislar, por supuesto, crear leyes o modificarlas, aprobamos también, como saben, el presupuesto, es parte muy importante del trabajo, pero además tenemos una partida para atención ciudadana. Entonces, pues también tengo trabajo acá en Jalapa, he estado en contacto con la gente durante estos ya casi 3 años. Así que, pues bueno, ahora que estamos recorriendo las calles, me dices cómo es que te acercas, cómo pide el voto. Pues mira, la verdad, el cargo lamentablemente está desprestigiado. Eso lo hemos sabido siempre. Uno de los objetivos de una servidora ha sido pues dignificarlo. Y pues yo llego con la tranquilidad de que cuando la gente me cuestiona si hay rechazo cuando se acerca uno, no hacia mí, sino que te dicen, ay, es que nada más vienen cuando es campaña y nunca regresan. Ese es el reclamo constante de la gente. Y entonces yo les muestro, les digo, mira, aquí están mis redes sociales, yo ya soy diputada, aquí está mi labor, parte de mi labor a nivel legislativo, esto en un díptico muy sencillo, estoy repartiendo por Jalapa. Y también les digo cuáles son algunos de los resultados de la atención ciudadana que les comentaba que también tenemos obligación de brindar los diputados federales.
y les muestro aquí con fotos y con todas las evidencias que ahí está el trabajo. Incluso el primer año de mi gestión, pues me reconocieron por parte del Buró Parlamentario como la diputada más productiva. Ah, wow. Sí, este es pues sí, un reconocimiento que se da en base, miden diferentes cosas, miden las asistencias, las votaciones, tanto en comisiones, porque tenemos diferentes comisiones, los diputados federales, como ustedes bien saben. Yo, en cuanto a comisiones, soy secretaria en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y soy integrante en las comisiones de Niñez y Adolescencia, Derechos de la Niñez y Adolescencia, y Juventud y Diversidad Sexual. Entonces, las comisiones también sesionan, aparte de las sesiones que tenemos de pleno con todos los diputados y diputadas, también tenemos sesiones de comisión en las cuales de igual manera hay votaciones. Esto también lo toman en cuenta. Toman en cuenta las iniciativas o puntos de acuerdo que uno proponga y, claro, la relevancia y los avances que esto lleguen a tener, porque pues puedo hacer una iniciativa que quiera reformar la educación, bueno, parte de la educación, o puedo hacer una iniciativa simplemente para quitar una coma, o que en lugar de la diga las y los, ¿no? Entonces, Ujú. también como la relevancia, el peso que tiene esa iniciativa, el avance que tuvo, de igual manera los puntos de acuerdo, qué tan relevantes fueron o qué alcance tuvieron. Y bueno, el primer año yo recibí este reconocimiento. Además, en el segundo lugar también lo tenía una persona de mi grupo parlamentario, el segundo año lo tuvo otra persona de mi grupo parlamentario. Y pues sí, es un orgullo pertenecer a la bancada de Movimiento Ciudadano, porque sin duda es la más productiva. Me da mucho gusto oír eso. Fíjate que uno lee, escucha, ve redes sociales, analistas políticos, tanto locales como a nivel nacional, y hablan de Movimiento Ciudadano un poco como un partido que se ha prestado mucho a seguir el juego del partido del presidente de la República, de Morena, que han votado lo que Morena les ha indicado. Y es donde a mí me hace un poco de ruido siempre. ¿Cómo votar por un candidato que de alguna manera, tú no es tu caso, pero cómo votar por un candidato a diputado que va a votar lo que manda el presidente sin cambiarle ni las comas, ¿no? Al ¿Cuál es tu contrario, posición ahí? Por ejemplo, ahorita vemos la votación del Poder Judicial, los cambios las reformas que quiere hacer el presidente. ¿Cuál fue tu postura? ¿Cuál es tu posición? qué bueno que tocas ese tema. Mira, al contrario, muchas veces nos relacionan con el presidente Andrés Manuel porque en las primeras dos ocasiones que buscó la presidencia de la República, nosotros lo apoyábamos. En esta última no, porque ya no había como un, no había un acuerdo pues con las ideas que él tiene, no lo hay. De hecho, Ujú. ahorita el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano es el senador Clemente Castañeda. Ujú. Anteriormente, como saben, era Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano, y él es actualmente el coordinador de la bancada en el Senado. Y para nada hemos votado las propuestas del presidente, al contrario, hemos dado la lucha, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Dante incluso le ha escrito varias cartas que ha publicado, ustedes me 5. imagino que ya por ahí las han visto, van 5, sí, donde le pide que reflexione, que cambie, que todavía está a tiempo, como todavía una invitación de, a ver, tú puedes arreglar esto. Y pues la verdad es que el presidente, fíjense que algo curioso es que a todas las personas que le escriben o que le sacan estos comunicados les contesta, menos a Dante Delgado, quién sabe por qué. Pues le Pero debe no, el águila, ¿no? para nada somos un partido que vote a favor de las propuestas de Morena y no por ser una Una oposición. oposición nada más así necia o por querer llevarle la contraria, sino que pues están pasando cosas que pueden ser foquitos rojos y peligrosos para el país, lo que mencionabas, por ejemplo, del Poder Judicial. A ver, yo parto de algo cuando también ahorita que estoy buscando el voto y cuando tengo la oportunidad de participar en espacios como el que amablemente me ofreces, y es que tenemos que recordar que somos una democracia. Tenemos división de poderes. Tenemos el poder ejecutivo, que es el presidente,
tenemos el Poder Legislativo, que bueno, son ambas cámaras, senadores, diputados federales, claro, también los congresos estatales, y tenemos el Poder Judicial. Y tiene que haber, para que funcione una democracia, tiene que haber esa división de poderes. Así El es. presidente, bueno, Morena, Andrés Manuel Morena, tienen el Ejecutivo, tienen mayoría en la Cámara de Senadores y tienen mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, ya esto de por sí es, pues sí, un poco peligroso, porque a la hora en que el presidente da cualquier propuesta o algún diputado de Morena, ellos lo quieren aprobar, ellos cuentan con las 2/3 partes de la Cámara para poder sacar adelante cualquier reforma constitucional que se les ocurra. Así es. Lamentablemente hay algunas que son inconstitucionales, como la que acabamos de ver del Poder Judicial. A lo que yo voy es, debe haber división de poderes. Ya tiene prácticamente 2 controlados. Yo lo he vivido estos 3 años. Y ahora, con de lo de la ley Saldívar, lo que se pretende también un poco es decir, bueno, ya vamos a controlar también al Poder Judicial. Eso no lo podemos permitir. Entonces, pues yo ahí es de donde parto y les digo, es muy importante que tengamos un balance en el Congreso, o sea, que tengamos esta mayoría que tiene ahorita Morena, no se veía desde Salinas de Gortari, o sea, desde que Así es. Salinas fue presidente. Y pues sí, o sea, la gente te lo cuestiona y te dice, bueno, pero igual cuando estaban en el PRI hacían lo mismo y cuando estaban en el PAN hacían lo mismo, pero ellos eran oposición y siempre decían como que se les respetara y todo, y ahorita el discurso es somos la mayoría, no le vamos a cambiar ni un punto ni una coma, es un honor estar con Obrador, o sea, no hay como esa división de poderes que es muy necesaria. Y pues lamentablemente al no haberla con esta mayoría, pues se aprueban cosas que no se deberían de aprobar, como fue la del Poder Judicial, y que Y la estamos ya promoviendo una acción de inconstitucionalidad. Pero sí, es importante tener un equilibrio en las cámaras, porque nadie puede tener el poder absoluto. O sea, eso es no, muy no debe. peligroso, tú lo No, sabes. no, Y hemos no. visto ya lo que ha sucedido en otros países de Latinoamérica. Hay siempre que decimos Venezuela, bueno, no se nos viene encima a todo el mundo, pero la realidad es que tenemos que ver las cosas que están sucediendo, analizar y ¿sabes qué? Que yo creo que siempre el diálogo, la diversidad de ideas es buena. O sea, la Cámara es un parlamento en el cual deberíamos decir, a ver, Jorge, tú tienes esta propuesta, yo tengo esta otra, Tomás tiene esta otra propuesta. ¿Sabes qué? Tienes razón en este punto, lo vamos a cambiar. O sea, tomar lo bueno de todas partes, en lugar de simplemente decir, ay, ¿por qué no, Tomás y Dulce le vamos a echar un montón a Jorge para que no pase nada de lo que él No, apruebe? no, Eso pues no es funciona. la tiranía de las madres. Tomás, ¿algún comentario? Sí, no, mira, sin lugar a dudas el tema legislativo te tocó, Dulce, una Cámara de Diputados Histórica. histórica en cuanto al regreso justamente en el túnel del tiempo. Oye, de la Tomás, recuperación de ese viejo concepto llamado diputados levantadedos. Tomás, nada aburrida, ¿eh? No, para nada, ¿no? Pero sí en esta lógica de levantadedos de la mayoría mecánica que en algún momento tuvo el PRI, hoy tiene López Obrador una mayoría mecánica en donde se atreve a decir justamente cuando manda una iniciativa, decir, y no quiero que le cambien una coma, y efectivamente se respeta esa parte. Pero independientemente que ahorita sigamos hablando del tema legislativo, Dulce, el tema Jalapa, yo he visto o vi en el arranque de tus recorridos la compañía de tus padres, cosa que se me hizo muy interesante. Ya Jorge hablaba justamente de la tradición familiar de Méndez de la Luz y la tradición de la familia Dauzón. ¿Quién no recuerda y quién no disfruta el pan de Dauzón, verdad? Y se me hizo muy interesante ver cómo te acompañaban tus padres, ¿no? A hacer campaña, en ese sentido de recuperar un poco esta parte histórica de las familias jalapeñas. Sí, pues mira, estamos, como dices, la legislatura que me tocó a mí vivir, en la que tengo el honor de formar parte de, sí es definitivamente una legislatura sui generis. Nos lo dicen repetidamente el personal de Cámara, que es apartidista, que son enlaces legislativos que llevan ahí 30 años, nos dicen,
Pensamos que lo habíamos visto todo, pero no, porque creo que además se esperaba mucho de esta legislatura porque decíamos, bueno, pues si ustedes ya sufrieron lo que es ser oposición y que tengas una mayoría apabullante que no te aprueben nada, pues esperábamos que fuera diferente el papel que jugaran ahorita y lamentablemente no, es el mismo que antes hacían los otros, ¿no? Entonces es como que ahí está la incongruencia. Y en cuanto a Jalapa, sí, arranqué la campaña el 4 de abril. No es también la campaña por la misma pandemia y la situación económica y sanitaria en la que se encuentra nuestro país y nuestro querido Jalapa, pues no se pueden hacer muchas cosas, tenemos que ser muy creativos, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que, cuidadosos en primera por los ciudadanos, por las ciudadanas, por el equipo, por nosotros mismos y nuestras familias, ¿no? Entonces no podíamos hacer una vez, se podía, pero yo no quise hacer un evento grande, o sea, un meeting, lo típico. Yo quise iniciar, dije, yo voy a tocar base, la base es mi familia, yo soy una, pues sí, mujer de familia, la verdad que tenemos una relación familiar bastante apegada, entonces decidí arrancar acompañada de mi esposo, de mi hija, por ahí andaba también, mis papás, sobrinos, mi hermano no vive acá, entonces no me pudo acompañar, pero yo dije, yo arranco con mi base y son ellos, por supuesto. Con tu voto duro. Además es el principal apoyo, yo creo que de todos. Aquí lo que sucede, aunque mi papá no fuera Armando Méndez de la Luz y mi mamá no fuera Dulce María Dauzón, o sea, pensando que no estuvieran metidos en política, hubieran tenido estos cargos o mi papá fuera el fundador, de igual manera yo hubiera arrancado con mi familia. Así es. ¿Sí me explico? O sea, es más como que por ese lado. Incluso ellos a veces como que le dudan de, no, pero te acompaño, no, porque se ve, digo, no, es que aquí es como, o sea, ese día de ella, yo quiero ir con mi familia, yo no tengo la culpa de que también sean políticos, ¿no? Entonces me acompañaron. Y además, pues sí, como un poco en congruencia, era arrancar en el mercado Jauregui, que es donde mi abuelo, el papá de mi papá, tuvo un local durante 57 años y de ahí fue de donde sacó adelante a sus 7 hijos y 2 hijas. Entonces dije, bueno, pues son como los orígenes de mi familia. Entonces por eso dije, qué mejor compañía para iniciar eso que con ellos dos. Por eso es que se hizo de esta manera. Y pues, ¿qué te puedo contar? La verdad es que sí. Mi papá es de los fundadores del Movimiento Ciudadano, ha tenido muchos cargos, fue presidente municipal, ya fue senador, ya fue diputado local, actualmente preside una fundación de México con Valores. Por supuesto que tengo un súper asesor en él, y mi mamá también, pues todo el trabajo social, yo desde que cuando mi papá fue alcalde, yo tenía 5 años, y yo andaba de arriba para abajo con mi mamá desde lo del DIF, cuando ya terminó el DIF en voluntariados, apoyándola en causas sociales. A mí esos temas me gustan mucho y siempre los había yo hecho desde el espacio como privado. Y por supuesto que también a ella pues le gusta y le llama todo esto y pues me apoyan, ¿no? Que creo que es pues natural. Oye, y hay otra pregunta, fíjate, yo no quiero dejarla pasar al aire, porque, como te decía, este programa hemos hablado de muchas cosas, hemos tenido invitados de lujo, hemos hablado del tren ligero aquí en el programa, llegó hasta vino el director de proyectos ferroviarios de la SCT, ¿no, Tomás? Qué buena onda. Así es. Hemos hablado del café, muy importante en la región, ¿no? Todavía un factor importante. Hemos hablado de temas de polos de desarrollo en Jalapa. Tuvimos a un doctor, en paz descanse, a nuestro amigo Vidal Elías, con unos proyectos de polos de conocimiento en Jalapa, que realmente proyectos increíbles. Yo te invito, luego te voy mandando los enlaces de los programas, porque realmente gente muy pesada, ¿eh? En el café vino uno de los personajes más importantes sobre el café a nivel mundial, y no estoy lejos, ¿eh? Y se han hablado de muchos temas, y hay mucha gente en Jalapa, Dulce, que tiene proyectos realmente interesantes, ¿sí? Proyectos de reactivación económica, proyectos de industrias de conocimiento, proyectos de cómo reactivar la economía y cómo pasar de una Jalapa que cada vez
tú lo has de ver, cada vez es más pobre, cada vez es más difícil que un señor con un local en el mercado Jáuregui pueda sacar a sus hijos adelante, ya no digas 9, con 2. Cada vez es mucho más difícil que un vendedor de un localito en el mercado Rendón pueda hacer su vida. Y es muy difícil porque no hay oportunidades, porque es una ciudad que está empobreciéndose de una forma terrible, y es una ciudad con un gran capital humano. A mí lo que me sorprende, Dulce, es que hay tantas ideas, hay tanta gente, y que no tienen foro de donde estar escuchado, y que ustedes muchas veces como diputados, como candidatos, no se hacen llegar de estas grandes ideas, ¿sí? Y es porque la ciudad es más allá de 3 años, Dulce María. O sea, es una ciudad, la ciudad debe de pensarse, claro, al voto del 6 de junio, pero una ciudad con una visión que vamos a construir. Yo como diputada por Jalapa, como candidata, quiero construir esto para Jalapa, quiero acercar este tipo de proyectos. ¿Tú qué visión tienes ahí? Pues mira, antes de esta legislatura, y en parte con este discurso que tienen de la corrupción y la austeridad y todos estos temas que trae nuestro presidente, los diputados podíamos gestionar recursos para los distritos. A partir de esta ya no se puede. O sea, hay muchas necesidades que nosotros ya no podemos atender, lamentablemente, y en parte lo entiendo porque sí, es cierto, lamentablemente había corrupción. Yo creo que en los casos donde hay corrupción, y son muchos los temas y además la sigue habiendo, no hay que cancelar las cosas, no hay que componerlas, no es nada Hay más que, hay que quitar los ponerlas en caja de apoyos. cristal, sí. Exactamente. Y claro, lo que cuentas es una realidad. Lamentablemente, hoy vamos a hablar de Jalapa, pero sabemos que esto está sucediendo a nivel nacional en la mayoría de los municipios. La pandemia, como te decía, sí es una crisis sanitaria, pero está generando una crisis económica que va a tener un impacto desgarrador. O sea, estamos cada vez peor. Nosotros hemos, como legisladores, y parte de las propuestas que yo tengo es que en México, como en otros países ya hemos visto, se dé un ingreso vital. Esto consiste en que a la persona que tuvo que cerrar su local, a la persona que la mandaron a su casa porque es vulnerable, a la persona que tuvo que, pues sí, hicieron un recorte de personal y lo despidieron, se quedó sin empleo, se le apoye durante 3 meses con un salario mínimo. Claro que para todo esto tiene que haber reglas de operación claras, como en todos los programas, que lamentablemente hoy en día no las hay. Entonces, bueno, este es un programa que yo creo que sí hay que seguir impulsando hasta que sea una realidad como en otros países. Se hace este apoyo por 3 meses a las personas que lo necesitan, y en caso de que se requiera, se da otros 2 meses más. Eso sería algo que el gobierno debería estar haciendo hoy en día. Yo sé que dan apoyos, sí sé que hay apoyos, sí sé que hay programas, pero son programas que no tienen reglas de operación claras. Y lamentablemente el recurso muchas veces no se utiliza para lo que se suponía que era. Entonces hay que impulsar. Nosotros analizamos, aprobamos y peleamos el presupuesto. Y yo creo que también debemos impulsar programas para estas personas que tienen estos emprendedores, o que tienen estos proyectos nuevos de cómo reactivar economía, generar empleo, porque no lo pueden hacer de la nada. Necesitan también, esto requiere, o sea, también presupuesto. Entonces, poder crear ese tipo de programas que apoyen a las personas que tienen estas grandes ideas y que hoy, en este momento, son valiosísimas e importantísimas, porque necesitamos reactivar la economía sí o sí. Las cosas, o sea, tú sabes que la economía nos pega en todo. Entonces, además, si sigue la economía hacia abajo, la inseguridad se va a ir por los cielos. Y de por sí, lamentablemente, la inseguridad en Jalapa ya es un tema muy, muy fuerte y constante. Pues imagínate ahora con tanta necesidad cómo van a estar las cosas. Es Sin también duda, prevenir todo eso. Sí. sin duda, la inseguridad es un súper tema. Tomás, yo, Oye, sí, oye, Dulce, además de que ya no se puede gestionar recursos para obra en los municipios, caso específico Jalapa, pues resulta que también el municipio de Jalapa, el ayuntamiento de Jalapa, está regresándole dinero a la federación. ¿Qué opinión te merece o qué evaluación te merece, uno, como jalapeña, y dos, como diputada federal en funciones hasta antes de la campaña,
¿qué evaluación te merece el gobierno de Morena en la ciudad de Jalapa? Buena pregunta. Mira, a mí me parece de verdad muy, o sea, fue muy sorprendente porque mira, caminas las calles de Jalapa, tú te alejas un poquito del centro y Jalapa son, pues por supuesto tenemos muchas montañas y hay muchas lluvias, somos una zona de deslaves, ahorita que vienen estos meses empezamos a ver los deslaves. He estado recorriendo varias colonias y la constante es necesitamos un andador porque la manera en la que suben y bajan a las casas es un camino de tierra. Si bien les va y hacen faena, los vecinos ponen llantas o algunas piedras como para poder subir y bajar. Además, bueno, necesitamos por supuesto una escalera, un andador y que tenga iluminación porque pues además de inseguridad está muy fuerte. Entonces, yo veo esta necesidad en casi todas las colonias que visito, es esta petición constante. Y bueno, esa y muchas otras, ¿no? Por supuesto, drenaje, el problema que tenemos con el agua. Y como que no me explico de qué manera es que no se ejerció ese recurso y se está regresando habiendo tanta necesidad. No me lo explico. Realmente me parece ilógico. Y Increíble. tristísimo y frustrante, fíjate. Sí. Yo aquí tengo una pregunta que fíjate que el jueves aquí tenemos al doctor Aluja, no sé si lo conozcas, fue el director del INECOL, que está aquí en Briones, bueno, aquí en la carretera de Jacotepec, y vamos a hablar dice que vamos a hablar del medio ambiente. Pero aquí hay algo que me hace mucho ruido, que es un tema que sí, como legisladores, y que él lo encargó, fíjate que me pareció interesantísimo, Dulce. Hizo un programa con chavos políticos, que les voy a dar tu número para que te contacten y puedas hablar con ellos. Realmente no es que ellos aprendan de ti, es increíble lo que uno aprende de ellos, ¿eh? Te lo digo en serio. Son fabulosos, son unos chamacos increíbles. Y les dio una plática el doctor Aluja y dijo, fíjense muchachos, pregúntenle a sus candidatos qué compromisos tienen con el medio ambiente. Pregúntenles si votaron por la ley de hidrocarburos. Pregúntenles qué tienen contemplado, porque las energías limpias no son cosa del futuro, son cosa de ahorita. ¿Tú qué posición tienes ahí, Dulce? Platícanos. Fíjate que también en base a mis propuestas, bueno, y me voy a regresar un poquito en lo que comentabas de los chavos, de escucharlos, y también de todas estas personas que, como bien dices, tienen estos proyectos o estas maneras, ideas para reactivar la economía. Definitivamente, a mí, por favor, búsquenme ahí en todas mis redes sociales, porque no hay mejores asesores que los chavos, ¿verdad? Conocen perfectamente el problema y te dan hasta la solución. Realmente, o sea, yo estoy abierta a... Ahí está, les voy a dejar al final ahí está el Facebook, el Twitter, el Instagram, WhatsApp, correo. Ahí estamos a la orden también en la casa de campaña, porque claro que es gente muy valiosa que a nosotros nos aporta mucho y es un ganar-ganar, finalmente. Y en cuanto a las energías, híjole, es que también ahí me parece muy lógico que estemos apostando por energías del pasado, por energías que siguen contaminando, cuando deberíamos estar apostando, como dices, no es del futuro. Las energías limpias y renovables, que además son, a final de cuentas son más baratas, ya son lo de ahorita. Y en México tenemos todo para poder tenerlas. Claro que se requiere un tiempo y un presupuesto para implementarlas, sí, pero deberíamos estar caminando hacia allá, no hacia atrás y menos con energías que generan tanta contaminación. Así es. Y en contra de la dinámica mundial, Dulce. O sea, totalmente. Ya Totalmente vimos en la cumbre que convocó el presidente Biden en Estados Unidos, invitó a 40 líderes del mundo y todos hablando de cómo deshacer, cómo cambiar, cómo hacer la transformación hacia energías limpias, renovables, energías del futuro. Y nuestro presidente sale a hablar de que encontró 3 nuevos yacimientos llenos de petróleo. Eso, pues ahorita lo vemos. Jalapa, no sé si tú te acuerdes, pero Jalapa no era de 30 grados, jamás. Sí, no eran nuestros climas. Y el agua va a faltar y vamos a tener problemas muy serios y nos vamos a arrepentir. El agua ya está faltando muchísimo, porque ni siquiera los tandeos duran lo que se supone, lo que avisan que van a durar. Y es un asunto que a ustedes como legisladores les toca
Y es una pregunta que lanzó el doctor Aluja, que yo me quedé impactado, porque sí es cierto, o sea, al final del día lo que le tienes que preguntar al candidato es, ¿tú qué compromiso tienes con el medio ambiente? ¿Sí? ¿O Sí, tú cómo claro. la ves, mi querido Tomás? Sí, o sea, el tema ambiental, híjole. A ver, hasta como factor de suicidio, las altas temperaturas, hay quienes dicen que tiene ese impacto, ¿no? Eh, Especialistas en medio ambientes como Toño Luna, investigador de la Universidad Veracruzana, justamente encontró un tema al respecto del impacto que puede llegar a tener justamente el calor, este cambio de temperatura que estamos teniendo en las tasas de suicidio. Y obviamente Jalapa no ha escapado de ello y uno hubiera esperado que un alcalde ambientalista, un gobernador de causas sociales, diputadas y diputados federales y locales de Morena, que Jalapa hubiera tenido otro trato, no solamente desde el ayuntamiento, sino también desde la casa de enfrente, es decir, desde Palacio de Gobierno, desde la gubernatura. ¿Qué opinión te merece el trato que le ha dado el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, a Jalapa? Pues, pues me parece que la verdad sí ha dejado mucho que desear. Lamentablemente creo que también no es solo en Jalapa, es algo que uno escucha por todo el estado y que incluso sí suena a nivel nacional. No pasa desapercibido cómo está el gobierno en Veracruz, estado. Y pues sí, la verdad que lástima porque la gente le apostó a Morena, le apostó al cambio. Fue un voto totalmente de castigo hacia los gobiernos anteriores y están traicionando toda esa confianza porque no están haciendo las cosas que deberían de hacer, que prometieron que iban a hacer, como dijeron que las iban a hacer. La verdad que lástima que les fallen de esa manera y pues yo lo que sí les digo es que pues nosotros en el Movimiento Ciudadano le estamos apostando a un proyecto totalmente distinto al del pasado. Estamos entre el pasado y la prehistoria ya porque estamos viendo cosas ya prehistóricas. De verdad, y les decimos, hay otras opciones. Nosotros traemos propuestas, te cuento como el ingreso vital, te cuento como las energías limpias y baratas, internet gratuito para estudiar. O sea, estamos con propuestas nuevas, no yendo hacia el pasado. Entonces, pues sí, la verdad mi opinión es esa, que qué lástima que ya después de estos años las cosas sigan, pues mucha gente me lo dice en la calle tal cual, me dicen, ojalá estuviéramos igual, estamos peor. Este es otro comentario que frecuentemente me comentan pues sí, las personas que encuentro caminando. Fíjate, fíjate que hace un momento tomaste un tema que a mí me parece de lo más interesante y que es un tema que va muy a contracorriente de los últimos años. El emprendurismo o la idea de la participación como ciudadano económicamente, o sea, como la libertad ciudadana de hacer emprendedurismo, de hacer empresa, de ser libre económicamente, sobre todo en el caso de las mujeres, que es algo que hemos visto en este año de pandemia, y del nulo apoyo que se ha tenido, ¿sí? O sea, no hay una legislación, lejos de cualquier cosa se legisló para aumentar el impuesto al Internet, para aumentar el impuesto a las aplicaciones, le pusieron impuesto a Zoom, en un año crucial, Dulce. O sea, Sí. no es posible que haya sucedido eso cuando nos dicen enciérrense en sus casas, tomen clase en sus casas, hagan esto en sus casas. Ah, pero ahí les va el impuesto, ahí les va el impuesto y ahí les va esto. O sea, creo que que la oposición como legisladores no es que les faltara hacer la batalla, porque es imposible hacer una batalla contra una planadora, pero les faltó levantar más la voz, a lo mejor no para voltear las cosas, pero sí para que la gente se sintiera apoyada, porque yo doy clases en una universidad y muchachos de escasos recursos, Dulce, que yo me decían no puedo entrar a clases y yo les depositaba 20 pesos en el Oxxo para que entraran al Zoom, ¿sí? Y es algo que a mí no me parece justo, porque la deserción escolar se fue al cielo, ¿eh? De verdad, estamos hablando de que se fueron 30%, 40% de la matrícula en un año
y que ese costo, nadie le pone un precio, Dulce, nadie se pone a estudiar, pues en México perdió 215,000 fallecidos de COVID, tantos empleos, pero nadie dice tantos miles de millones de pesos perdidos en deserción escolar y que son perdidos a futuro porque ya se perdieron para siempre, ¿sí? No hay forma de recuperarlo muchas veces. Aquí es algo que yo creo que como legisladores falta ese grito de decir no se vale. Voy a defender a los ciudadanos, voy a defender a mi distrito, voy a defender a Jalapa, porque tengo que hacer que estos muchachos puedan seguir estudiando, tengo que apoyarlos, porque no todo nada más es lo público, porque estos muchachos van a universidades baratitas, universidades económicas, pues son privadas, pero no tienen beca, no tienen apoyo de gobierno, no existen para nada, ¿sí? Porque el gobierno no los voltea a ver, porque nadie los voltea a ver, porque se supone que son ricos, cuando no lo son, Dulce. O sea, son gente que vive en colonias, que les cuesta muchísimo trabajo y que están haciendo un esfuerzo más allá de lo posible por estudiar y no reciben el menor apoyo. Sí, sí, yo lo sé, igual que también los emprendedores. Y ahorita con la pandemia y la crisis económica, la gente que se quedó sin empleo, mucha de ella está emprendiendo algo y tampoco hay como un apoyo que se les esté brindando. Fíjate que nosotros, como bien dices, es difícil voltear una de estas votaciones. Por ejemplo, cuando fue el presupuesto, previo a la pandemia, se canceló el programa de estancias infantiles. Esto sí generó muchísimo disgusto. Ha sido una de mis banderas. He acompañado a las encargadas de estancias infantiles durante todo el proceso para que se ampararan, para ver que seguir dando la lucha en marchas, de todas las formas en las que hemos podido, con asesorías jurídicas gratuitas. Hemos estado con ellas porque además, fíjate que uno de los temas que yo tengo, que es de los que más por los cuales he luchado, es por la educación inicial. Porque hay que apostarle a la educación, como bien dices, ¿no? Entonces, yo el primer año logré que en la reforma educativa se garantice la educación inicial. Son los primeros 1,000 días de vida de unos niños. Pero esos primeros 1,000 días de vida son determinantes para su desarrollo. Y las estancias no eran las únicas, pero sí era un programa que atendía a esta educación inicial. Además de que se atienda al niño y se tiene bien alimentado y se le enseña lo que se le tiene que enseñar de acuerdo a su etapa de desarrollo y que esté en un lugar completamente seguro, además de todas estas ventajas que tenía para los niños y que son necesarias, le daba a las mamás, a los papás, la posibilidad de irse a trabajar o a estudiar sabiendo que sus hijos iban a estar en un lugar seguro, aprendiendo y jugando y conviviendo con otros niños, que tan necesario es, ¿no? Ya vimos ahorita cómo en la pandemia la no convivencia les está afectando muchísimo emocionalmente también a los niños que están viviendo ahorita, y ya veremos después, pobres, porque sí que va a tener muchas afectaciones. Pero bueno, regresando al tema de la educación, por ejemplo, o sea, sí, es un tema, por supuesto, muy importante que hay que apoyar, y como bien dices, nadie está contabilizando este dato, y qué bueno que me lo comentas, porque sí me lo voy a llevar de tarea para hacer otras propuestas. Y sí, las luchas que hemos dado es que decíamos, a ver, ok, quédate en casa, educación en línea. Sí, y ahí va el impuesto. Niños? Claro, no, pero además, ¿cuántas personas tienen el acceso a internet? ¿Cuántas personas tienen una computadora? A ver, si son 2 o 3 niños en una casa, ¿qué vas a hacer? Después, bueno, no, que iban a estar en la tele. Ya lo he visto últimamente, pero ponían al principio unos programas que no eran ni siquiera de acá de México. Nosotros hemos también cambiado mucho las cosas, entonces la manera en la que legislemos en las siguientes, si es que claro, me favorecen con el voto. Vamos a hacer lo posible. Con todo lo de la pandemia y estos cambios que hubo, es, a ver, tenemos que legislar también para que si vamos a seguir educando a distancia y trabajando a distancia, pues tenemos que dar las condiciones para que las personas y los niños lo puedan hacer. Y otro tema que yo también he traído siempre presente y por el cual he dado varias batallas, es el de las personas con discapacidad y la educación inclusiva. Si nosotros queremos ser una sociedad inclusiva, no podemos empezar separando a los niños cuando son pequeños, sino cómo van a ser adultos inclusivos. Entonces,
la educación debe ser inclusiva, esto ya se aprobó, pero también aquí fue otra de los exhortos que hice durante la pandemia, que fue de qué manera vas a garantizarle la educación a distancia a las personas que tienen alguna discapacidad, a esas niñas y a esos niños. Tampoco nadie los está volteando a ver. Entonces ese es otro tema que es muy importante. Así que pues sí, sería ahora legislar para que se garantice la educación a distancia, pero ponles todas las condiciones, que el internet sea gratuito y los dispositivos, todo lo que se necesita, la capacitación incluso para los maestros, porque tú mencionabas ahorita... Pues Dulce, podrían mandar su matrícula de estudiante y les dan y que les depositen un saldo de 200 pesos a la quincena a los muchachos para que estudien. O sea, no. Pues mira, habiendo tantos programas que dan dinero, la verdad es que este sí sería un buen programa. Yo no digo que todos los programas sean malos. No, pero sí hay algunos que no tienen sentido o que no tienen reglas de operación claras, y entonces el dinero se está yendo por otros lados, en lugar de atender, por ejemplo, esta problemática, que como dices va a tener unas consecuencias graves porque ya son alumnos que ya se perdieron. Fíjate, Dulce, que yo en una ocasión leí un artículo que a mí me pareció fenomenal. Creo que daba respuesta y que este cuate hablaba, que decía que para acabar con la pobreza, para acabar con problemas de delincuencia, para acabar con muchas cosas en México, se tenía que abocar y destinar muchos esfuerzos a lo que es la población de secundaria y preparatoria, porque dice que ahí es donde se origina la pobreza. Ese es el punto del origen de la pobreza. Si el muchacho deserta de la escuela, tiene un 96% de posibilidades de ser muy pobre, ¿sí? Si el muchacho deja la escuela en la secundaria, tiene un 75% de posibilidades de caer en las adicciones a las drogas. Si el muchacho o la muchacha deja la escuela, va a ser una madre soltera a los 17 años. Decía, el problema de México está en la secundaria y en la prepa, y nadie voltea a verlos. ¿Sí? Nadie, o sea, no existen. ¿Por qué? Porque el problema son los ninis, porque el problema son los ancianos, porque el problema son, perdón, los ancianos, las personas, es que ya las personas de la tercera, adultos mayores, porque los problemas son estos. Y no, los problemas son ellos. ¿Por qué? Porque con ellos vamos a construir el futuro y nadie voltea a verlos, Dulce. Fíjate que aquí en Jalapa, en cuanto a atención ciudadana, que les comentaba yo que yo sí he estado haciendo durante los 3 años bueno, casi 3 años de mi gestión como diputada federal, vamos detectando necesidades y se nos acercan personas y atendemos las solicitudes, pero tratamos de hacer campañas, eran campañas mensuales. Ahorita, claro, por la campaña para la candidatura está suspendido ese apoyo, pero sí nos pidieron pláticas para telesecundarias de prevención de la violencia en el noviazgo y del embarazo, porque es un gran problema también acá en nuestra ciudad, ¿eh? Entonces, sí. Te digo, va de la mano. Entonces sí, la verdad nos echó la mano una socióloga muy, muy talentosa, que se llama Guadalupe Rebolledo, que conecta muy bien con los muchachos. Entonces atendimos, déjame revisar el dato de cuántas escuelas fueron en total, pero fue todo un mes de pláticas constantes. Y ahí se les explicaba todo esto, porque también hay que prevenir, o sea, hay que atender este tema de la violencia entre los jóvenes, de que dejen la escuela, del embarazo adolescente, del embarazo infantil. Esa es otra de las propuestas que también yo tengo, por las cuales pretendo legislar un presupuesto para prevenir y atender el embarazo infantil y adolescente. Y ahora que me lo comentas, también podría ser un presupuesto para prevenir esto, de que abandonen los estudios. Dulce, Jalapa puede, somos una ciudad que tiene la capacidad, somos un país que tiene la capacidad de, por lo menos en este distrito, en los 2 distritos, rural y urbano, tener deserción cero en Jalapa. Lo podríamos ponerlo en un plazo de 3 años, deserción cero. Una ciudad de cultural, o sea, claro, cultural, Atenas veracruzana. Podemos hacer deserción cero. O sea, no va a salirse un niño por un problema económico, por un problema familiar, por un problema de lo que sea, no va a salirse de la escuela, Tomás. Sí, justamente con este tema, a ver, tenemos en este país un problema endémico, que es cuando la clase política cree que por legislar algo ya la realidad se transformó en automático. Y entonces, pues ya
dice uno, bueno, pues ya quedó resuelto, ya está en la Constitución, ya están en los reglamentos, ya está en las leyes secundarias. El problema es cómo aterrizar este tema, por ejemplo, de podemos garantizar en la Constitución, en leyes secundarias, pero cómo aterrizarlo en la colonia marginal, en donde ni siquiera tienen resuelto los temas básicos de vida: agua, luz, drenaje, comida. Sí, que eso lo vemos aquí todos los días. Exacto. Sí, ese es otro tema. Mira, la verdad es que sí, dices, bueno, ya está en papel, y ahora cómo lo vamos a llevar. Pero también por eso son los programas, y para eso se les asigna un presupuesto y reglas de operación claras para que funcionen. Y ese ha sido justo el problema, que se cancelaron muchos que sí funcionaban, porque había algunos casos de corrupción. En lugar de decir, pues detecta los casos, quita esos casos y deja el programa, no. Y necesitamos hacer programas nuevos. Además, ahorita hay nuevos problemas, nuevas necesidades. Con la pandemia nos cambió la vida por completo y no vamos a regresar a lo que conocíamos como nuestra normalidad. Así es. No vamos Oye, a nada regresar más, ahorita que tomas el presupuesto, te arrebato la palabra tantito para puntualizar una cosa. Ante el eventual escenario de que la oposición en su conjunto le arrebate la mayoría a Morena, en temas presupuestales, López Obrador ya dijo de manera clara y contundente que si le modifican su presupuesto, él vetará lo que ustedes hagan, quienes estén de diputados. Te dejé de escuchar, no sé si es mi conexión o es la de ustedes. No, la tuya seguramente, pero... tuya. Sí, a ver, te decía yo que López Obrador ya anunció que ante una eventual pérdida de mayoría, Tomás, que le modifiquen los presupuestos. Bueno, ¿me oyes? Bueno. ¿Tú sí me oyes, Jorge? Yo te oigo perfectamente, Tomás. Ah, caray, creo quedó que... congelada nuestra amiga. Sí, ya, ok. Pues ya esperemos que ahorita vuelva a regresar, a ver, para ir cerrando. Para ir cerrando, pero buen programa, ¿no, Tomás? No, sí, por supuesto. Sí, joven, una muy joven diputada, ¿no? Así, y efectivamente, con buenos antecedentes legislativos, ¿no? ¿Cómo se llama? Con buena productividad. Creo que es importante resaltar eso. Pues obviamente ahora va como candidata a diputada, no solamente plurinominal, sino uninominal, en donde tendrá que ir buscando el voto por voto, casilla por casilla, casa por casa, o red por red, ¿no? Ahí está el reto de Dulce, ¿no? Los espacios, cualquier espacio es bueno, cualquier situación es buena. Creo que a mí me gustan los jóvenes en la política, Tomás. Creo que hay otros que se la toman. ¿Ya regresaste? Okay, a ver. Perdón, Tomás, dejé de escuchar cuando estabas preguntando de que en caso de que le quitaran la mayoría, y ahí te perdí. Sí, en el caso de que la mayoría, la oposición en su conjunto sea mayoría y le arrebaten a Morena la posibilidad de aprobar el presupuesto que mande Andrés Manuel López Obrador dijo que toda modificación presupuestal se las vetaría. ¿Qué hacer ante un escenario de esa naturaleza? Ay, Dios mío. Mira, la verdad, lo estamos viendo no solo con el legislativo, lo estamos viendo en el Poder Judicial, lo estamos viendo con las instituciones, o sea, con el INE, por ejemplo, que ya cuando no le favorecen los resultados, voy contra ti. Si no le favorece la suspensión que concede un juez, ese juez debe de ser corrupto, vamos tras él, debe de tener algo, o sea, de verdad, qué peligro el escuchar estas declaraciones, porque entonces, pues ya para qué estamos las cámaras y para qué está el Poder Judicial, si al final de cuentas él lo que pretende es como tomar todas las decisiones él solo, y porque si no le gusta lo que se resolvió acá, entonces se va a mover por otro lado, ¿no? Entonces, esto a mí me parece gravísimo, me parece grave, y por eso creo que debemos de fortalecer nuestra democracia, empezando por quitar esa mayoría para poder defendernos, y que el Poder Judicial pueda seguir teniendo su independencia. O sea, no pueden ser las cosas así, no funcionan, y no es contra él, no funcionarían tampoco si yo tuviera todo el poder del país o tú
o Jorge o nadie. O sea, somos una democracia, o sea, no es... Yo estoy de acuerdo contigo, Dulce. Creo que es momento de defender nuestra democracia y ya después construimos Dinamarca, ¿verdad? Exacto. Poco a poquito. Y además, va muy poco. No sé, Tomás, si quieras ir para ir cerrando el foro, despido si quieres alguna pregunta, alguna conclusión. Pues más que pregunta es agradecer obviamente a Dulce esta oportunidad de diálogo bajo esta idea de Hablemos de Jalapa, para tener un foro abierto permanente, en este caso bueno, son campañas, pero pues más adelante, estés donde estés, ¿no? Pues seguir contando con tu presencia, tu participación en este espacio. Creo que quienes amamos a Jalapa tenemos la obligación, responsabilidad histórica de hablar mucho de ella, de resaltar sus virtudes, pero también señalar sus errores y lo que hace falta. Y creo que si logras regresar y mantenerte en la Cámara de Diputados, pues ojalá y seas una aliada para seguir impulsando esta idea eminentemente ciudadana, pues para seguir avanzando en Jalapa. Muchísimas gracias, Tomás. No, hombre, el gusto es mío, de verdad. Yo agradezco mucho estos espacios que nos permiten, y sobre todo ahorita en la pandemia, que no podemos vernos con tantas personas, espacios como el que ustedes no abren las puertas me permiten llegar a más jalapeñas, más jalapeños que conozcan las propuestas. Yo, como te decía, yo los invito a que conozcan las propuestas, que recuerden todo este asunto de la democracia, de la división de poderes, de en qué momento está el país y qué es lo que puede pasar. Estas elecciones del 24 son importantísimas. O sea, aquí se van a definir muchas cosas. Si conservan la mayoría, podemos ver cosas en México que ya hemos visto en otros países de Latinoamérica. Como les digo, ya ni voy a decir el nombre porque luego... No te preocupes, aquí... Pero claro que, bueno, no, pues agradezco y yo estoy a la orden y estoy puesta para cuando me quieran invitar. Ojalá que pues sí se logra el objetivo y continúo como diputada federal, pues vendré en calidad de diputada federal, y si no, como ciudadana, como amiga, como me quieran convocar, yo encantada de conversar con ustedes. Aquí siempre estás bienvenida. Me dio muchísimo gusto conocerte, saber, conocerte, que eres una política mujer y joven, ¿no? Eso es algo que me da mucho gusto, porque sí hay que ir cambiando los cuadros, hay que ir renovando cuadros y hay que hacerlo con inteligencia y con toda la serenidad que tú tienes. De verdad, te felicito, te deseo la mayor de las suertes. Muchísimas gracias, Jorge. Te deseo la mayor suerte y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Este foro es abierto. Si lo necesitas en un momento para mandar un mensaje, para mandar cualquier cosa, aquí estamos. Para eso es justamente. Los temas que se han tratado han sido los temas de lo más variado posible y de lo más propositivo posible, ¿no? Sienten toda la libertad de que esta es tu casa. Gracias, y nuevamente te felicito. Ya lo había yo hecho por teléfono, pero te felicito por darte el tiempo, y de igual manera a Tomás, porque pues yo sé que tú eres arquitecto, esto es realmente como algo que haces con tu tiempo libre, pero pues que pocos ciudadanos, y es que es lo que tenemos que hacer. Creo que es responsabilidad de cada quien desde su trinchera aportar algo. No nos podemos quedar nada más sentados viendo qué hacen o no hacen los gobernantes. También nosotros tenemos que poner granito de arena, y de verdad que te reconozco y te felicito a ambos por tomarse el tiempo y por invitarme y todo lo demás. No, y por aceptar, porque fuiste de las pocas que aceptaron, de los pocos candidatos que han aceptado. Todos aceptan, pero ponen muchas condiciones. ¿sí? Y aquí lo digo al aire, o sea, me han pedido que les mande las preguntas, ya con las respuestas otros, las preguntas, pero mándame 3, 4 respuestas para que yo escoja cuál es la buena. Aquí no hicimos trampa, ¿eh? No, para nada. Les puedo enseñar el chat, no me mandó nada de preguntas. No, el chat está abierto por mí también. Aquí es un foro completamente abierto, ni se cobra por presencias ni por ausencias. Okay, ¿sí? Claro. O sea, aquí está abierto de todo y es un foro para hablar. Me dio muchísimo gusto conocerte, Tomás, muchísimas gracias por todo y esperamos verte pronto y la mejor de las suertes, Dulce. Muchas gracias, ahí estamos en contacto. Suerte. Saludos. Descansen.